Hola muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a pasar a ver un nuevo tema que es estática, ¿sí? Estática, muchachos, en la unidad lo he dividido en tres, ¿sí? Porque es un tema muy amplio. Ahora vamos a ver los conceptos más fundamentales y las fuerzas más usuales, ¿sí? A ver, en este capítulo vamos a aprender ¿qué? A conocer las fuerzas más usuales, ¿sí? A realizar el diagrama de cuerpo libre de dichas fuerzas. Estática, muchachos. A ver, la estática es parte de la mecánica que se encarga de estudiar los cuerpos que se encuentran en equilibrio, ¿sí? Como también muy bien sabemos, la mecánica es una rama de la física, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que va a estudiar los cuerpos que se encuentran en equilibrio. ¿Pero qué es equilibrio, muchachos? A ver, equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando no tiene aceleración. Por lo tanto, solo hay dos posibilidades, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, equilibrio quiere decir que la aceleración va a ser igual a cero. El primero, muchachos, mira. Voy a decir que un cuerpo está en equilibrio cuando su velocidad sea igual a cero. Eso nos quiere decir que el cuerpo está en reposo, no se mueve. Ejemplo, vemos ahí el cuaderno, una lámpara sobre la mesa, que están quietas. Quiere decir que están en equilibrio, velocidad igual a cero, ¿sí? Listo. Segundo caso, muchachos, digo que un cuerpo está en equilibrio cuando dicho cuerpo va a tener una velocidad constante. Esto quiere decir que su movimiento es uniforme, ¿sí? Su movimiento es uniforme. Nosotros habíamos visto que en MRU la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, transcurre un tiempo y su velocidad no cambia, o la rapidez no cambia, ¿sí? Entonces, dos condiciones, muchachos, para que tú puedas decir que un cuerpo está en equilibrio. Primero, velocidad igual a cero. Segundo, cuando su velocidad es constante, ¿sí? Estos conceptos o estas condiciones tienes que saberlos, ¿sí? Pasamos. Pasamos a ver fuerza, muchachos, ¿sí? A ver, la fuerza, muchachos, es la medida de la interacción que se manifiesta entre dos cuerpos. Esta interacción puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo o en cuerpos que no estén en contacto, ¿sí? Un ejemplo de una interacción en contacto sería cuando tú pateas una pelota, ¿sí? Hay una interacción entre tu pie y la pelota. Otro ejemplo de esta sería cuando te sientas en una silla, ¿sí? Hay una interacción entre la silla y tú. Ahora, un ejemplo de una interacción entre cuerpos separados sería, muchachos, por ejemplo, el imán y el clavo. Va a haber una interacción. El sol con la tierra. Hay una interacción. No necesariamente están en contacto para que haya una interacción, ¿sí? Listo. Ahora, aquí vemos una imagen en donde que un libro está sobre la mesa. Entonces, la fuerza es la medida de dicha interacción, ¿sí? Entonces, como el libro tiene un peso, grafico ahí el peso, y también el piso va a reaccionar con una fuerza, y a esa fuerza se le llama la fuerza normal. ¿Listo? Esta interacción, muchachos, se llama la acción y la reacción, ¿sí? Ahora, mira, si yo me apoyo en una pared, ¿sí? Yo estoy aplicando una fuerza de acción, ¿sí? Y la pared también reacciona con una fuerza opuesta a la que yo estoy aplicando, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver las características de la fuerza de acción y la fuerza de reacción, ¿sí? ¿Qué características tienen? Primero, aparecen en pareja, ¿sí? Si yo aplico, mira aquí, la fuerza que yo estoy aplicando sobre la pared es de la flechita azul, ¿verdad? Es la acción. Y la reacción es de la flechita de color rojo, ¿sí? Entonces siempre van a aparecer en parejas, ¿ya? El segundo, son colineales, es decir, tienen la misma línea de acción. A ver, en esta figura, mira muchachos, son opuestos y a la vez están en una misma línea de acción, ¿sí? Eso quiere decir. A ver, ya lo dije acá, también las fuerzas de acción y reacción, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser opuestas. Actúa sobre cuerpos diferentes, es decir, si yo aplico una fuerza, la fuerza que yo estoy aplicando va a actuar en la pared, ¿sí? Y la reacción que esa pared genera actúa en mí, o sea, sobre mis manos sería, ¿no? Como lo ves aquí en la imagen, ¿sí? Por último, en forma experimental se puede verificar que en valores son iguales. Quiere decir, la fuerza de acción y la fuerza de reacción son de la misma magnitud. Si aplico 20, reacciona con 20, ¿sí? Listo. A ver, fuerzas más usuales, muchachos, ¿sí? Las que tenemos que conocer. La primera fuerza, la que vamos a ver, es la fuerza de gravedad, o llamada también fuerza gravitacional, ¿sí? Es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae todos los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones o en la superficie. ¿Sí, muchachos? Puede ser tanto en la superficie como en el aire, ¿sí? Entonces, mira, yo tengo un bloque sobre el piso. Entonces, este bloque, muchachos, tiene una masa. Entonces, la masa del bloque y la masa de la Tierra, o sea, del planeta Tierra, interactúan, ¿sí? Entonces, esta interacción da a nacer la magnitud llamada peso, ¿sí? Entonces, el peso siempre va a ser eh, un vector que vamos a graficar en dirección al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, ahí está el peso. Vamos a simbolizarlo con la letra P y con una flechita encima. Quiere decir que este es un vector porque tiene una dirección, ¿sí? Ahora, el bloque tiene una cierta masa, ¿sí? En donde que M es masa y G es aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, nosotros muchachos podemos calcular este peso, ¿sí? El peso es igual a ¿qué? A la masa del bloque, del cuerpo, ¿sí? Por la gravedad. Y dicho peso tiene como unidad en Newton, ¿sí? En Newton. Listo. Ahora, vemos aquí, muchachos, un bloque sobre una superficie inclinada, un bloque de 5 kilogramos. Eso es la masa. ¿Y cómo grafico el peso? El peso siempre vas a graficar una flecha que va dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? Ahí está, gráfico. Y el peso sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es la masa? La masa es 5 kilogramos multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Sí? En algunos ejercicios te van a dar otras variantes, otro tipo de gravedad. ¿Sí, muchachos? Pueden trabajar con la gravedad de la luna, otro, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Pero esta gravedad que usualmente trabajamos por lo general es 10, ¿sí? Sería entonces, el peso es igual a 5 por 10, es 50 newtons. No te olvides de la unidad, ¿sí? El peso o la fuerza tiene como unidad en newtons. ¿Listo? A ver, segunda
fuerza que vamos a ver, muchachos, es la fuerza de tensión. A ver, es una fuerza interna y que surge en los hilos, cuerdas y cables, como etcétera. Y se manifiesta como una resistencia a que estos cuerpos sean estirados. Chicos, si tú ves un cable, un hilo, una cuerda, en ellos se presenta la fuerza de tensión, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un bloque que está colgando del techo, ¿sí? ¿Y cómo grafico la tensión, muchachos? Hago un corte imaginario, ¿sí? Hago un corte imaginario en el hilo aquí, ¿sí? Y dibujo flechita para arriba y flechita para abajo, ¿sí? Entonces, dentro de ello se genera una tensión, T, ¿listo? Ahora, ¿qué más? Yo tengo aquí un bloque en un plano inclinado y está atada con una cuerda a una pared, ¿sí? Entonces, quiero graficar la fuerza de la tensión. Hago un corte imaginario en la cuerda y gráfico, ¿no? Tensión, tensión, ¿sí? Listo. Pasamos a la tercera fuerza, muchachos, la fuerza normal, llamada también fuerza de contacto. Es una fuerza de reacción que se manifiesta sobre siempre que exista contacto entre dos superficies. Ojo, esta es la palabrita clave, muchachos. Si tú ves una superficie y hay un contacto de un cuerpo con otro, entonces siempre se genera una fuerza normal, ¿sí? Acá vemos, mira, en el primero vemos un bloque sobre un piso horizontal. En el segundo, un bloque sobre una esfera, ¿no? En el tercero vemos un bloque sobre un plano inclinado. ¿Listo? Ahora, vamos a graficar cómo actúa la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal sería una fuerza que es perpendicular hacia arriba, que va a actuar en dicho cuerpo, ¿sí? En el bloque. Aquí, muchachos, a ver, en la circunferencia. En la circunferencia y el bloque. ¿Para dónde va dirigido la fuerza normal? Sería, vas a buscar el punto de contacto, ¿sí? Y esta va a ir dirigido en forma perpendicular a dicho cuerpo, ¿sí? En el otro, en el plano inclinado y el bloque, la fuerza normal sería perpendicular a la superficie, ¿sí? ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Tiene que llegar 90 grados, ¿sí? En relación a la superficie. ¿Listo, muchachos? Pasamos a ver la cuarta fuerza, que es la fuerza elástica, ¿sí, muchachos? A ver, ¿qué nos dicen? Es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados. Esta fuerza aparece en un sentido tal que se opone a la deformación que experimenta el cuerpo. Chicos, si tú ves un resorte, una liga, ya por ende tiene una fuerza elástica, ¿sí? Pero dentro de ello también vamos a ver, muchachos, la ley de Hooke, ¿sí? A ver, mira, acá yo tengo un resorte. Aquí en el primero, muchachos, el resorte está en su forma natural, ¿sí? No estamos aplicando ninguna fuerza, ¿sí? Está en su estado natural, en su longitud natural, ¿sí? Entonces, yo tengo este resorte, agarro del extremo y aplico una fuerza, ¿sí? Entonces, dentro de ello se va a generar una fuerza elástica, que lo vamos a llamar, o lo vamos a simbolizar Fe, ¿sí? Es una fuerza elástica. Si nosotros estiramos este resorte, muchachos, va a sufrir una cierta elongación, ¿sí? Esa elongación se mide respecto al resorte original, ¿sí? Es la variación, ¿sí? Que hemos puesto nosotros aquí, que lo va a simbolizar X, ¿sí? Ese es qué longitud ha aumentado, ¿sí? Entonces, será proporcional a la fuerza que tú apliques, ¿sí? Es decir, si yo aplico una fuerza menor, la elongación del resorte será menor. Si aplico una fuerza mayor, la elongación del resorte también va a ser mayor. Entonces, es directamente proporcional.
Vamos a ver la ley de Hooke. Esta es la ecuación, ¿sí? La fuerza elástica es igual a K. ¿Y qué es K, profesor? Es la constante de rigidez, ¿sí? Esta constante en los ejercicios te lo van a dar, muchachos, ¿sí? No se preocupen de eso. Y X, ¿qué es? Es la deformación. ¿Cuánto se ha estirado o cuánto se ha deformado dicho resorte al aplicar esa fuerza? ¿Sí? En donde que la fuerza elástica lo vamos a calcular en newtons, y ya habíamos hablado de eso, ¿sí? La unidad es en newtons. La K es constante elástica de resorte, que en el sistema internacional la unidad está en newtons por metro, y X es la elongación del resorte. Puede estar en centímetros o en metros, pero en el sistema internacional te da en metros. ¿Sí, muchachos? Listo.